Hola, muy buenas, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video sobre psicología de la conducta, de este libro que venimos compartiendo, específicamente ya en el capítulo 14, cuyo título es Estructura de la conducta. Si te interesa, quédate y empezamos. 1. Los grados de libertad o repertorio de conductas. La conducta, estudiada en el nivel psicológico, es la conducta molar, es decir, una totalidad organizada, formando una unidad de experiencia con una unidad de significado. Hemos estudiado en ella su finalidad u objetivo, su carácter de vínculo con la relación de objeto o de fin, sus motivaciones, su significado, pero además, toda conducta es una pauta específica de relación interpersonal, o sea, objetal, y esto es lo que queremos estudiar ahora. Estas características de la conducta molar que hemos enumerado constituyen partes de la estructura total de la conducta. Sin embargo, incluiremos en esta denominación específicamente el carácter o tipo de pauta específica de relación de la conducta en sus distintas modalidades, porque además, indefectiblemente, ella implica las otras características de la conducta molar. Si sometiésemos una gran cantidad de personas de distintas edades, de distintas características y grados de salud o enfermedad mental a todas las situaciones y a todos los estímulos posibles, obtendríamos una enorme cantidad de respuestas. Estas respuestas podrían ser generalizadas o abstraídas en categorías, tal como se opera en todo el campo científico, y de esta manera obtendríamos lo que por extensión de otros campos se puede denominar los grados de libertad del ser humano, es decir, la cantidad de formas en las que el ser humano unitariamente considerado puede responder o actuar, todos los tipos de conducta a los que se puede recurrir, el repertorio de la conducta. Esto es lo que intentamos obtener con el estudio de las estructuras de la conducta, definidas, como ya lo hemos hecho, en su forma restringida, como pautas específicas y de posibles reacciones, o sea, de conducta. En el desarrollo de este capítulo nos vamos a basar extensamente en los estudios de Pichon-Rivière sobre la conducta y los síntomas como vínculos, tanto como estudios personales sobre el tema, o sea, de José Blecher. Todos estos aportes no han sido sistemáticamente expuestos hasta ahora en ninguna publicación, aunque han centrado reiteradamente nuestra atención en cursos, clases y conferencias. Al mismo tiempo es necesario consignar que estos estudios se basan ampliamente en los aportes de Melanie Klein y en los de Fairbairn, pero, por otra parte, sin una estricta adhesión a todas las teorías de estos autores. Como podrá verse en el estudio de las estructuras de la conducta, se toma como base el carácter de vínculo que se establece con el objeto y se diferencia de las conductas defensivas, en que estas últimas se estudia la conducta como fenómeno, en gran medida independiente del vínculo o la relación objetal. Un estudio de la estructura asienta también sobre el hecho de que toda conducta es un papel y por lo tanto una función social, y que éstas son necesariamente limitadas en cada cultura, aun admitiendo su gran variedad. Además, existe siempre en la sociedad, en los individuos y en los grupos, una fuerte tendencia a canalizar y organizar la conducta en forma rutinaria, de manera tal que su recurrencia es amplia en cada individuo, en los grupos y en la organización social tomada como una totalidad. En condiciones habituales, cada persona no realiza la totalidad de las conductas y de las estructuras posibles, organiza su personalidad solo sobre el predominio de algunas de ellas. Cada individuo tiene su repertorio de conductas, modos o estructuras privilegiadas de comportamiento. Eso es justamente lo que constituye la personalidad. Modificando las condiciones, todos los individuos pueden realizar la totalidad de las estructuras de conducta posibles, con intensidad, frecuencia y duración muy variables. Esta es la experiencia que recogemos en el tratamiento psicoanalítico, en el que se manifiestan en el curso del tiempo todas las estructuras, todas sus modalidades, normales, rasgos de carácter, neurosis, psicosis y caracteropatías. Toda conducta, en el momento en que se manifiesta, es la mejor conducta en el sentido de que es la más ordenada y mejor organizada que el organismo puede manifestar en ese momento, y es la que puede regular la tensión en el máximo posible por esas condiciones. La personalidad se expresa siempre sobre el más alto grado de integración y organización que le resulta posible en cada momento, aunque, lógicamente, este puede ser altamente variable y cambiante. En otros términos,
El organismo opera siempre de la manera más adecuada para sus posibilidades en este momento, y en esto incluimos también no solo la normalidad, sino la patología, de tal manera que inclusive el síntoma es la conducta mejor que el organismo puede manifestar para resolver en la mejor forma posible las tensiones que enfrenta en ese momento. Para que un organismo manifieste modificaciones, o sea, conductas, tiene que existir una ruptura de nivel de autorregulación y, por lo tanto, una necesidad de recuperarlo. Este efecto del estímulo o de la situación estimulante es permanentemente un peligro de la intensidad muy variada para el organismo. Peligro que, por supuesto, depende no solo del estímulo, sino de la organización del campo total, unos de cuyos integrantes es el organismo. Frente al objeto peligroso son factibles distintas técnicas, que son las que denominaremos estructuras de la conducta. 2. Estructura paranoide. En ella, lo característico es que el sujeto acusa, identifica o vivencia en el mundo externo un objeto u objetos persecutorios o peligrosos que pueden interrumpir poniendo en peligro el equilibrio o la integridad del suyo. Es decir, el sujeto se siente amenazado por peligros que provienen del exterior. Estos peligros exteriores que el sujeto acusa o vivencia constituyen no otra cosa que una modalidad de conducta en el área del mundo externo. Estos peligros pueden ser reales, pero al mismo tiempo son siempre proyectados, en el sentido de que para que el sujeto acuse un objeto peligroso en el mundo externo, tiene siempre que haber existido una proyección previa, puesto que un objeto peligroso real no es vivenciado o acusado como tal mientras no coincida con una proyección previa de un objeto interno peligroso. La proyección no invalida la existencia de peligros reales, que pueden dañar o destruir el organismo, pero estos no son válidos o existentes psicológicamente mientras no haya operado la proyección. Con esto, de ninguna manera se afirma que los peligros exteriores son creados por proyección y que el mundo real sea una creación de nuestra organización psicológica. Lo que se proyecta no es una esencia psicológica, sino una cierta organización de experiencias previas por las que ya se ha atravesado el sujeto o el grupo. Por otra parte, lo que se estudia aquí son los momentos y las formas en el que el mundo externo se incorpora como conducta en el ser humano, y para que ello ocurra es indefectible que el ser humano se incorpore a sí mismo en el mundo exterior, y esta es la última función que cumple la proyección. Es muy importante el grado de coincidencia entre lo proyectado, o sea, lo depositado, y el depositario. Ello depende del sentido de realidad del depositante, o sea, su salud mental. Y en ello se incluye la posibilidad de proyección o introyección sucesiva y reiterada, de tal forma que se haga factible la rectificación de lo proyectado. Puede, sin embargo, no coincidir lo depositado con el depositario, sin que ello vaya seguido de ninguna rectificación. Puede no existir un peligro real y, sin embargo, por la proyección de un objeto malo, el depositario es vivenciado o acusado como peligroso. Puede existir el peligro real y la proyección ser de un objeto bueno, en cuyo caso no se lo vivirá como un objeto peligroso. Puede existir el peligro real y no vivenciarse de ninguna manera, negándolo. Puede existir un objeto real, bueno o anódino, y, por la proyección de un objeto malo, el mismo es vivido como peligroso. Un objeto externo y real nunca forma parte de la conducta de un sujeto mientras no exista una proyección, y en la conducta paranoide es referido, vivido o acusado como peligroso un objeto externo sobre el cual se ha realizado la proyección de un objeto malo. La proyección puede ser de objeto bueno, en cuyo caso el depositario resulta vivido como un protector, pero esta ya no pertenece a la conducta de la estructura paranoide. El peligro del objeto exterior, que es la característica de la conducta paranoide, depende de varios factores, entre ellos de la calidad y cantidad de lo proyectado, del yo del sujeto y de las relaciones que guarda lo proyectado con el otro término de la ambivalencia primitiva o de la bivalencia presente. El peligro es siempre doble. Por un lado, el peligro de una reintroyección y por otro, como consecuencia de ello, el peligro de la desintegración del yo. Lo típico de la estructura paranoide, su momento de aparición, es frente al peligro de la reintroyección. Una persona, por ejemplo, puede acusar como peligrosa a la gente por la proyección de su propia maldad, pero puede también acusarla como peligrosa porque ha proyectado lo bueno y se ha quedado él con lo malo. El peligro, en ambos casos, es el de que una reintroyección de lo proyectado y una restitución de la ambivalencia, conflicto.
pero mientras se evita este peligro, se está corriendo otro, el de la amenaza de destrucción o desintegración del yo del sujeto. La conducta paranoide es, entonces, una manifestación que se estructura frente a depositarios situados en el mundo externo, sobre los cuales se ha proyectado un objeto cuya reintroyección es aún más peligrosa en ese momento. La conducta paranoide no existe sin proyección, pero esta última no es primitiva en forma total de la primera. Lo que se caracteriza en la conducta paranoide no es la proyección en sí, sino el acusar, referir o vivenciar como peligroso el depositario sobre el cual se ha realizado la proyección. En otros términos, la conducta paranoide es un tipo o una pauta de conducta frente a un objeto persecutorio, pero no la única, tal como veremos en el desarrollo de este episodio. En la conducta de estructura paranoide se incluyen los que se acusan o refieren peligrosos o culpan a otras personas o objetos del mundo exterior, los que le adjudican a otros la responsabilidad de lo que le ocurre o hacen, los que actúan o piensan en función de eventualidades, posibles o actuales peligros o riesgos del mundo exterior, los desconfiados e irritables, igualmente las conductas de ataques y distintas formas de violencia contra el mundo exterior u objetos de sí mismo. 3. Conducta ansiosa. En ello, lo característico es la presencia de ansiedad en cualquiera de sus modalidades. Constituye una reacción del organismo cuando éste ha perdido su posibilidad de reacción organizada y coordinada. La ansiedad es un estado de desorganización, según lo ha catalogado y estudiado Goldstein. Para este autor, esta conducta desorganizada o catastrófica aparece no solamente como incorrecta e inadecuada, sino también desordenada, inconstante y contradictoria. Esta desorganización de la respuesta o esta conducta desorganizada es siempre el resultado de un peligro que ya está actuando como tal y ya está desorganizado la personalidad. Ya hemos señalado en otro lugar que si esta ansiedad no es muy intensa y no sobrepasa determinado umbral, ella constituye un elemento altamente positivo, en cuanto sirve como señal de alarma, como señal de previsión o anticipación que moviliza y prepara al organismo para un peligro próximo o futuro. La conducta de estructura ansiosa es siempre, entonces, el resultado de un peligro y en función de este último puede ser de dos clases, paranoide y depresiva, aunque siempre coexisten y alternan con un predominio relativo de alguna de las dos, que es justamente lo que nos permite caracterizarlas. En la ansiedad paranoide, el peligro es el de un objeto persecutorio que no solo es amenazante como la estructura anterior, sino que en esta ya está operando o actuando, desintegrando o desorganizando la personalidad. Aunque la ansiedad paranoide es siempre la reacción del organismo a un objeto persecutorio, lo que se manifiesta es exclusivamente el efecto y no el objeto persecutorio. La conducta de estructura ansiosa puede manifestarse en las tres áreas conjuntamente, o bien solo en alguna de ellas, tanto como puede alternar o sucederse en el tiempo, según que predomine el área 1, 2 o 3, recibe los nombres respectivamente de ansiedad, angustia o miedo. Los tres están ligados o vinculados como reacción a objetos persecutorios. Con cierta frecuencia se diferencia la ansiedad del miedo en que este último existe un objeto al que se teme que en primera no hay objeto, mientras nuestra experiencia no sería la que en los tres hay objeto, pero en el miedo hay además un depositario del objeto proyectado, de tal manera que el miedo es siempre preferible a la ansiedad o la angustia, porque tiene un depositario, está localizado y circunscrito al objeto persecutorio. Se sabe a qué atenerse y de dónde viene el peligro. En las tres áreas, el fenómeno de la ansiedad paranoide puede llamarse unitariamente miedo o ansiedad. Cuando la manifestación de la ansiedad predomina en su expresión en el área del cuerpo, Freud ha designado dichos fenómenos como equivalentes de la angustia. De acuerdo con lo que venimos desarrollando, tales equivalentes son expresión directa y original de la ansiedad en el área del cuerpo. Hay una transición gradual e insensible entre la conducta de la estructura ansiosa y la paranoide, y esta transición la da el miedo, que ya ubica un depositario para el objeto proyectado. La persona que tiene ansiedad se calma cuando se manifiesta el miedo y desaparece el miedo cuando puede reaccionar contra el depositario. En este caso, se ha transformado su conducta de estructura ansiosa en otra de carácter paranoide. Por supuesto, es factible que el proceso ocurra en ambos sentidos. La ansiedad depresiva aparece frente al objeto ambivalente y, en ella, el peligro es el de la destrucción del mismo,
puede manifestarse al igual que la ansiedad paranoide en las tres áreas en conjunto o en alguna de ellas. Es el fenómeno que más comúnmente conocemos por tristeza. En él, si predomina la desorganización de la personalidad en cualquiera de las tres áreas, la seguimos clasificando como conducta ansiosa, pero si hay una desorganización o respuesta más organizada frente al objeto ambivalente, llamamos a esto una conducta de estructura depresiva, ambas ligadas por una transición gradual o insensible, pero reversible. 4. Estructura depresiva. Lo característico de la conducta de la estructura depresiva es su aparición cuando se ha perdido o destruido un objeto querido, tanto como cuando se corre riesgo de perderlo o destruirlo. En la conducta de estructura ansiosa, predominantemente depresiva, se está frente al peligro de destrucción del objeto ambivalente, mientras que en la estructura depresiva, esta destrucción ya se ha realizado y como el objeto es ambivalente, se lo odia al mismo tiempo que se lo quiere, el sujeto siente que él es quien lo ha destruido, así como la desconfianza y la reivindicación caracterizan la conducta de estructura paranoide. En la conducta de estructura depresiva aparece la culpa y la necesidad de expiación. Cuando en lugar de sentirse uno mismo culpable se echa la culpa a otro y se actúa en función de ello, se ha pasado de la estructura depresiva a la paranoide. 5. Estructura evitativa. La evitación del objeto peligroso es lo característico de la estructura evitativa, que por lo tanto asienta siempre sobre una situación persecutoria, es decir, una previa proyección. Como el objeto peligroso se halla en el mundo externo, resulta evitado, consciente o inconscientemente, los depositarios, personas, objetos y lugares que son cuidadosamente evitados. Si, de todas maneras, una persona con conducta de estructura evitativa fuerza la situación y se enfrenta con lo que se trata de evitar, aparece una conducta de estructura ansiosa o paranoide o incluso ambas. La evitación puede dirigirse a objetos muy limitados o restringidos, que son los objetos peligrosos, pero una de las estructuras que estamos considerando es el desplazamiento, en el que progresivamente se contaminan otros objetos relacionados con el objeto peligroso proyectado. Esta progresión o desplazamiento se hace por simple contigüidad o por una asociación significativa. En psicopatología, la estructura evitativa constituye a las fobias. Una forma de poder enfrentar el objeto peligroso en la conducta evitativa es el de ser acompañado. El acompañante es un protector, un depositario, es quien se proyecta en objetos buenos y puede ser, en algunos de los casos, cualquier persona, pero en otros solamente determinadas personas que posean una característica particular que resulte protectora para el sujeto. Si la protección se obtiene a través de amuletos o rituales, se pasa a la conducta de la estructura ritualista, tanto como puede ser también inverso el pasaje. Si todo el mundo externo se torna peligroso y se lo evita en su totalidad, se pasa de la estructura evitativa a la estructura esquizoide, y en su grado máximo al autismo, como una forma particular y extrema de la estructura esquizoide. 6. Estructura ritualista. La necesidad del acompañante en la conducta evitativa es el paso intermedio a la conducta de estructura ritualista, porque como su nombre lo indica, lo característico de esta última es el recurrir a rituales para anular mágicamente el peligro del objeto persecutorio, al cual se mantiene de esta manera controlado en forma mágica. El ritual aparece o se configura cuando se estereotipa la forma con la cual se impide el peligro del objeto persecutorio y peligroso, sea anudándolo mágicamente o controlando una distancia óptima entre el objeto malo y el bueno. El ritual puede consistir en una compañía estereotipada, un objeto que sirve de amuleto o un determinado ceremonial. En este control, el orden sirve también como ritual estereotipado. En la estructura evitativa, tanto el objeto peligroso como el objeto bueno, ambos bivalentes, están situados en depositarios en el área 3. Eso mismo puede ocurrir para la estructura ritualista, pero puede además abarcar las otras dos áreas. Se puede tratar de un ritual o una estereotipia frente a un mal pensamiento, el cual necesita ser anulado con otro pensamiento bueno. Una fórmula muy mitigada, cercana a este ejemplo, es el caso de la duda, en la cual va oscilando entre dos soluciones y se configura un ritual que evite el peligro que potencialmente hay en cada una de las dos áreas. El ritual puede ser un gesto, una actitud, un tic, la rigidez muscular, o bien aparecer con la ropa que pertenece también al esquema corporal. El ritual puede variar tanto como puede variar la dinámica y la localización de los objetos divalentes.
Una diferencia fundamental con la estructura evitativa es que en esta última se evita un objeto peligroso en el área del mundo externo, mientras que en la ritualista puede estar en cualquiera de las tres áreas. Si se introyecta el objeto malo desde el depositario al área del cuerpo y este no pasa a ser controlado con un ritual, puede ser controlado y mantenido a distancia, disociando el objeto bueno por una conducta de estructura conversiva. En psicopatología, la conducta ritualista constituye a los cuadros obsesivos. Estructura esquizoide. En la estructura esquizoide se evita todo el mundo exterior y se caracteriza por una actitud de aislamiento y distancia. Esta puede abarcar toda la conducta, pero también puede ser predominante una actitud de distancia o frialdad afectiva, sobrevalorándose las relaciones intelectualizadas o racionalizadas, o sea, frías. El máximo de distancia y aislamiento de la estructura esquizoide ocurre en el autismo, que es ya claramente una situación patológica en la que la distancia con el mundo exterior es máxima y predominan los vínculos con objetos internos. Este repliegue se da también en otra conducta de estructura esquizoide que es la introversión, pero que se diferencia del autismo porque puede fácilmente retomar contacto con el mundo externo, de acuerdo con sus características reales, retorno que está impedido en el autismo. Autismo es un término que fue introducido por Bleuler para caracterizar la pérdida del sentido de la realidad. Un sujeto es autista no solo cuando se ha distanciado del mundo exterior sin mantener contacto o relación con él, sino que autista es también aquel que mantiene contacto con el mundo exterior pero no con sentido de realidad, es decir, no porque las cosas son realmente, sino que las trata como si fueran prolongación de su propio mundo interno, es decir, con una pérdida del sentido de realidad. El autismo es el punto de partida de todos los cuadros psicopatológicos que se conocen como esquizofrenias. 8. Estructura histérica. La estructura histérica se caracteriza fundamentalmente por una conducta que tiene apariencia de representación, que en casos extremos puede llegar a una verdadera teatralidad. Esta apariencia de representación se debe a que la personalidad se halla disociada y en parte permanece ajena a la conducta, que por eso mismo tiene un carácter de ficción o de representación. En la estructura histérica, la relación con el mundo exterior es aparentemente fácil y fluida, y presenta siempre, en mayor o menor grado, un carácter de seducción. La conversión pertenece a esta misma estructura y ella es el objeto persecutorio, es controlado en el área del cuerpo, con modificaciones transitorias o duraderas de las funciones corporales pertenecientes principalmente a la esfera de la musculatura estriada, pero sin limitarse a ella. En la conversión aparece también el carácter de representación o teatralidad, de ficción o simulación, dado por una profunda disociación, por medio de la cual el propio sujeto se mantiene distante de sus síntomas. En la histeria fue esta característica la que hizo a Charcot que hablara de la belle indiferencia de los histéricos, o sea, la bella indiferencia de los histéricos. 9. Estructura hipomaníaca. La estructura hipomaníaca se caracteriza por un ritmo especial de acercamiento y alejamiento alternado, a velocidad con la cual se logra el control y la inmovilización del objeto peligroso. Se la estudia especialmente en psicopatología y psiquiatría, en la manía y la hipomanía. 10. Estructura confusional. En esta se ha perdido la discriminación entre objeto bueno y malo, entre objeto ambivalente y valente, entre yo y no yo. Puede aparecer también no solo por la pérdida de una discriminación preexistente, sino por el enfrentamiento con situaciones desconocidas, nuevas, no discriminadas y que no se incluyen o incorporan a las categorías y las técnicas de conducta con las cuales se ha manejado el sujeto hasta ese momento. En la estructura confusional se ha desorganizado y destruido el yo del sujeto y aparece una ansiedad del tipo especial, la ansiedad confusional, a diferencia de la estructura ansiosa, en la que se desorganiza la conducta o la respuesta integrada y coordinada del organismo frente a objetos parciales o totales. En la ansiedad confusional, el objeto adopta o tiene las características que hemos denominado núcleo aglutinado, que es fundamentalmente no discriminado. La estructura confusional se relaciona en la patología de manera muy estrecha con todas las perturbaciones de la claridad de conciencia, obnubilaciones y confusiones. Por otro lado, cuando el núcleo aglutinado se controla en el área del cuerpo, se tiene el cuadro denominado hipocondría o la estructura de conducta hipocondríaca. 11. Estructura accesorial. Esta estructura lo característico es el ritmo de la misma, una aparición o presentación en forma accesorial, paroxítica, brusca.
Toda conducta, aún comprendida en alguna de las estructuras anteriores, es estructura accesional, si aparece con un ritmo de estas características. En la estructura accesional se controla o se administra un quantum agresivo y considerable en el campo de la psicopatología y corresponde a las epilepsias. Se diferencia de la estructura hipomaníaca por un ritmo distinto, rápido y alternante en la última y accesional, parodístico en la primera. En esta el ritmo paroxístico puede estar reemplazado por conductas tenaces, viciosas y destructivas o alternar con ellas. 12. Estructura hipocondríaca. Como ya hemos dicho, en la estructura hipocondríaca se controla e inmoviliza el cuerpo, un núcleo aglutinado y por lo tanto no discriminado. Se caracteriza por una relación predominante a través del órgano y la queja. La disolución de la estructura hipocondríaca acarrea el descontrol del núcleo aglutinado que, si ataca al yo del sujeto, produce los distintos tipos de estructura confusional. Tiene un gran interés especialmente desde el punto de vista psicopatológico, aún no suficientemente investigado y aclarado. 13. Dinámica de las estructuras. La conducta puede modificar rápidamente su estructura, de tal manera que esta última solo califica momentos o un proceso total o momentos de la corriente de la conducta. Durante una sesión psicoanalítica, una persona, por ejemplo, dice lo siguiente: no lo oigo, se me tapó el oído. Cuando le repito lo que había dicho anteriormente en voz más alta, me contesta: ¿por qué me grita? ¿Usted cree que soy sorda? No lo voy a escuchar más ni voy a venir más. Cuando dice no lo oigo, se me tapó el oído, la conducta es de estructura conversiva, lo peligroso que teme escuchar, objeto persecutorio, es controlado y fijado una modificación corporal. Cuando repito lo que no oyó, se transforma la estructura conversiva en paranoide. Sobre el analista queda depositado el objeto persecutorio y peligroso que antes fue fijado en la modalidad corporal y que ahora fue proyectado. Ella reacciona frente al objeto persecutorio. ¿Por qué me grita? ¿Usted cree que soy sorda? De inmediato se vuelve a modificar la estructura de la conducta y pasa a ser evitativa. No lo voy a escuchar más ni voy a venir más. Pero las modificaciones no siempre se dan en ese ritmo, o sea, hipomaníaco, de cambios tan rápidos. Y, aún así, podemos siempre individualizar las estructuras predominantes en la conducta de un individuo o un grupo, y estas son las que permiten caracterizar la personalidad. De igual manera, las mismas estructuras no permiten calificar las situaciones patológicas, se trate ya de neurosis, psicosis o caracteropatías, tópicos que no serán desarrollados aquí. Abarcadas de esta manera, las estructuras de conducta nos permiten concebir unitariamente dentro de un mismo proceso todas las conductas, sean normales o patológicas, y nos permiten además seguir el proceso de pasajes de una estructura a otra, tanto como los pasajes de la normalidad a la patología. Podríamos, sin exageración, comparar en una tabla las estructuras de la conducta en relación con la normalidad, el diagnóstico de personalidad y los diagnósticos de neurosis, psicosis y caracteropatías, con una tabla que acá no voy a poder poner en el video, pero la pueden buscar. Se llama Estructuras de conducta entre normalidad y patología. José Blecher, lo van a encontrar en internet. 14. Estructuras y ritmos. Algunas de las estructuras de conducta deben ser en cierta medida separadas o señaladas especialmente, porque tienen la característica de ser esencialmente ritmos, es decir, de manifestarse o aparecer en una forma particular en el tiempo. Podría discutirse la utilización aquí del concepto de ritmo, porque se trata de una relación con el tiempo, pero sin que la conducta sea necesariamente recurrente o periódica. Por eso es posible que sea mejor hablar de tempo de las estructuras de conducta. Reconocemos tres ritmos o tres tempos básicos: accesional o paroxístico, hipomaníaco y cicloide. En el primero la conducta aparece de manera explosiva, brusca, accesional, tal como lo describimos, pero con este ritmo pueden presentarse estructuras diferentes, como por ejemplo la ansiosa, paranoide, obsesiva, histérica, etc. En el ritmo tiempo hipomaníaco hay una rápida alternancia de proyección e introyección con variación rápida del objeto con el que se hace dicho proceso. En rigor corresponde a una rápida alternancia de la estructura evitativa, o sea fóbica, con su opuesta, la contrafóbica. Y en el ritmo tempo cicloide, se presentan periodos de una misma estructura que se instalan y desaparecen gradualmente. Deriva en que la observación del decurso de la psicosis maníaco-depresiva, en la que se alternan periodos melancólicos con otros maníacos, con otros periodos de acalmia de estructura obsesiva. Sin embargo, es un ritmo con sus variantes que se observa también entre la normalidad y que se da a sí mismo con otras estructuras de la conducta. Bueno, esto fue todo hasta hoy.
No olviden dejar su like, me costó un poquito leerlo, es mucha información nueva, así que nada, valoren un poquito el trabajo que hago. Nos vemos.